Bienvenidos al canal Reverendo Susto, donde los amantes de las historias obscuras, tenebrosas y misteriosas nos reunimos para darle gusto al susto. La historia de hoy se llama Un dedo muerto. ¿Por qué la Galería Nacional no puede atraer a tantos visitantes como el Museo Británico? Yo no puedo explicarlo. El último no contiene mucho que uno pueda suponer, llame el interés de un espectador ordinario. ¿Qué sabe de piedras prehistóricas y de huesos rasguñados? De una escultura asiria, de un jeroglífico egipcio. Las estatuas griegas y romanas están frías, muertas. Las pinturas en la Galería Nacional brillan con color y están llenas de vida. Aún así, de algún modo, unos pocos viajeros apáticos pasean bostezando mientras recorren la Galería Nacional, mientras que multitudes fluyen a través de los pasillos del Museo Británico y hablan y comparten comentarios sobre los objetos en la exposición, de la fecha y el significado del cual no tienen la menor idea. Estaba pensando sobre ese problema y esforzándome a descifrarlo. Una mañana, mientras estaba sentado en la sala de maestros ingleses de la gran colección en la Plaza Trafalgar, al mismo tiempo otro pensamiento se metió a la fuerza en mi mente. Había estado pasando por los cuartos dedicados a las escuelas extranjeras, y entonces vino a mí mientras estaba entregado a Reynolds, Morland, Gainsborough, Constable y Hogarth. Todos ellos, grandes artistas ingleses. La mañana había sido favorable, pero hacia mediodía una densa niebla teñida de ocre oscuro había venido, haciendo imposible poder ver las imágenes y todavía menos posible hacerles justicia. Yo estaba cansado, así que me senté en una de las sillas y caí en la consideración, antes que todo, por qué la Galería Nacional no es tan popular como debería. Y en segundo, por qué era que la escuela británica no tenía un comienzo, como aquellos de Italia o los Países Bajos. Podemos ver el arte del pintor desde sus inicios en la península italiana y junto a los Flemings. Así se la llamaba a los habitantes del norte de Bélgica y una pequeña sección del norte de Francia. Empieza con su progreso como un niño, y podemos rastrear cada episodio de su crecimiento. No es así con el arte inglés. Este salta a la vida completo y en espléndida madurez. ¿Quién estaba ahí antes de Reynolds y Gainsborough y Hogarth? Los grandes nombres de aquellos retratos y pintores residentes que han dejado sus lienzos en las paredes de nuestras casas de campo eran de extranjeros. Holbein, Kneller, Van Dyck y Lely para retratos, y Monnoyer para piezas de flores y frutas. Paisajes, figuras, eran todo importaciones. Ninguno era de la casa. ¿Cómo es posible esto? ¿Acaso no había un pintor de retratos y de miniaturas nativo? ¿Acaso la tendencia pisoteaba los inicios del producto artístico ilustrado como si no hiciera caso y se apartara con música nativa? Aquí había alimento para la contemplación. Soñando en la niebla café, mirando a través de ella sin mirar su belleza, a la pintura de Hogarth de Lavinia Fenton. Lavinia Fenton era una actriz del siglo XVIII. Con su papel de Polly Pitchum, sin preguntarme cómo una belleza tan indiferente lo pudo haber cautivado por 30 años. Volví a mí, y a lo que me rodeaba por la extraña conducta de una dama que se había sentado en una silla cerca de mí, también desanimada por la niebla y esperando a que se disipara. No la había notado. Por ahora no recuerdo cómo era en particular. Recuerdo que era de mediana edad, estaba callada y bien vestida. No fue su cara ni su vestido lo que llamó mi atención y me distrajo de mis pensamientos. El efecto del que hablo fue producido por su comportamiento y movimientos extraños. Había estado sentada con apatía, probablemente pensando en nada o en algo en particular, cuando, volteando su mirada y descubriendo que podía ver nada de las pinturas,
ella empezó a estudiarme a mí. Esto me inquietó mucho. Un gato puede mirar al rey, pero el ser contemplado por una dama es un halago que le gusta a cualquier caballero. Y no era una vanidad sintiéndose bien la que había agitado mis pensamientos, pero el conocimiento que mi apariencia producía. Antes que nada, sorprendida. Después, una alarma evidente. Y finalmente, un horror indescriptible. Ahora, un hombre puede estar sentado y callado, recargando su cabeza en el mango de su sombrilla, y brillar internamente, cálido e iluminado por estar consciente que está siendo inspeccionado con admiración por una adorable mujer. Incluso cuando es de la mediana edad y no está vestida a la moda. Pero ningún hombre puede mantener la compostura cuando se descubre a sí mismo siendo el objeto de aversión y terror. ¿Qué era eso? Pasé mi mano sobre mi barbilla y mis labios, pensando que no era imposible el haber olvidado rasurarme esa mañana, y en mi confusión no consideré que la neblina podría prevenir que la dama descubriera mi negligencia en ese sentido. Podía ocurrir, pero no fue así. Soy un poco descuidado, tal vez, de no rasurarme cuando estoy en el campo, pero cuando estoy en la ciudad, jamás. La siguiente idea que se me ocurrió fue una mancha de tizne. Podría ser que en Londres se solidificó en esta densa atmósfera como sopa de chícharos, algo que descendía de mi nariz y lo obscureció. Deprisa tomé mi pañuelo de seda de mi bolsillo, lo humedecí y lo pasé sobre mi nariz, y después sobre cada mejilla. Después giré mis ojos a la orilla para ver a la dama, para ver si de este modo me había deshecho de lo que era desagradable en mi apariencia. Ahí vi que sus ojos, dilatados con horror, estaban clavados, no en mi cara, sino en mi pierna. ¡Mi pierna! Oh, man. ¿Qué cosa en el mundo podría estar en esa parte del cuerpo tan inofensiva que puede ser tan atemorizante? La mañana había sido aburrida. Había llovido en la noche, y admito que cuando salía de mi hotel había doblado hacia arriba la parte de abajo de mis pantalones. Esto no era una práctica poco común ni tan escandalosa como para justificar la mirada tan lúgubre que salía de los ojos de la mujer. Si esto fuera todo, podría desdoblarlos hacia abajo. Entonces, la vi encogiéndose en la silla donde estaba hacia un extremo alejado de mí, y aún así con sus ojos mirando fijamente mi pierna, más o menos a nivel de mi rodilla. Había dejado caer su paraguas y estaba sujetando el asiento de su silla con las dos manos, mientras se alejaba de mí. No necesito decirlo, que estaba realmente perturbado en mi mente y sentimientos. Había olvidado el origen de la escuela de pintores ingleses y la pregunta de por qué el Museo Británico era más popular que la Galería Nacional. Pensando en que tal vez me había salpicado un carruaje mientras cruzaba la calle Oxford, pasé mi mano hacia abajo deprisa con una sensación de molestia y todo a la vez toqué una cosa fría, pegajosa, que mandó una descarga a mi corazón y me hizo dar marcha dando un paso hacia adelante. Al mismo tiempo, la dama, con un llanto de horror, saltó a sus pies y con las manos levantadas escapó de la habitación, dejando su paraguas donde había caído. Había otros visitantes en la galería, además de nosotros, que habían estado pasando a través del salón, y ellos voltearon a su llanto y miraron sorprendidos hacia ella. El policía destinado para el cuarto vino hacia mí y me preguntó qué había sucedido. Yo estaba tan alterado que no sabía qué contestarle. Le dije que podía explicar lo que había ocurrido igual que él. Noté que la dama tenía una expresión extraña y que se había comportado de manera extraña, y que mejor se hiciera cargo de su paraguas y esperara a que ella regresara a reclamarlo. El interrogatorio del oficial fue irritante, porque me prevenía de buscar e investigar de inmediato las causas de su susto y el mío. El de ella fue algo que seguramente vio en mi pierna, y el mío fue que definitivamente sentía que subía por mi pierna. El entumecedor y enfermizo efecto que tuvo en mí tocar el objeto que no había visto no era que me pudiera quitar tan fácil.
De verdad, sentía que mi mano estaba contaminada y que no podía descansar hasta lavarla completamente. Y, si era posible, lavar la sensación que me había producido. Miré hacia el piso y examiné mi pierna, pero no había algo. Como tenía puesto mi abrigo, era probable que cuando me levanté de mi asiento, el faldón haya caído sobre mi pantalón y escondido la cosa, lo que sea que fuere. Así que rápidamente me quité el abrigo y lo sacudí. Luego, miré hacia mis pantalones. No había alguna cosa en mi pierna y nada cayó de mi abrigo sacudido. Por lo tanto me reincorporé y sin pensarlo dejé la galería. Luego tomé mi camino tan rápido como pude sin ponerme a correr a la estación Charing Cross y bajando por el estrecho camino que lleva a la Metropolitana, donde fui al establecimiento de baños Faulkner y peluquería. Ahí pedí agua caliente para lavar mi mano minuciosamente con jabón. Lavé mi mano con agua tan caliente como pude aguantar. Usé jabón carbólico. Ese jabón es un jabón rojo con propiedades antisépticas. Y así, después de cepillarla muy bien, especialmente en el lado izquierdo donde había chocado con el objeto que me había afectado tanto, me fui. Había considerado la idea de ir al Teatro Princess esa noche y conseguir un boleto en la mañana, pero todo pensamiento sobre ir al teatro se había ido de mí. No podía liberar mi corazón del sentimiento de náusea y frío que me había producido tocar esa cosa. Fui al restaurante Gatis para almorzar y ordené algo. Ya olvidé qué fue, pero cuando lo sirvieron, mi apetito se había ido. No podía comer algo. La comida me infundía asco. Empujé mi comida sin probarla y después de tomar un par de vasos de claret, dejé el restaurante y regresé a mi hotel. Sintiéndome enfermo y débil, aventé mi abrigo sobre el respaldo del sofá y me tiré en mi cama. Yo no recuerdo que existiera una razón en particular para hacerlo, pero mientras estaba acostado, mis ojos estaban puestos en mi gran abrigo. La densidad de la niebla se había ido y había claridad de nuevo. No era de primera, pero era suficiente para que un londinense tenga confianza. Así podía ver toda mi habitación, aunque a través de un velo algo siniestro. No pienso que mi mente estaba ocupada con algo. En las únicas ocasiones donde, hasta donde yo sabía, mi mente estaba realmente pasiva o inerte, era cuando cruzaba el canal de Dover a Calais, que siempre estoy, sin importar el clima, con un mareo incurable y desconsiderado. Pero ahora, mientras estoy acostado en mi cama, incómodo, melindroso, sin saber por qué, estoy en el mismo e inactivo estado mental, pero no por mucho. Vi algo que me sorprendió. Primero, me pareció ver que la tapa del bolsillo de mi abrigo se movía, siendo levantada. No le puse mucha atención a esto, pues supuse que la prenda se estaba resbalando hacia el sofá, cayendo del respaldo, y que este efecto de la gravedad era la causa del movimiento que había observado. Pero pronto vi que esta no era la razón. Lo que había movido la tapa era algo en el bolsillo batallando por salir. Ahora pude ver que estaba haciéndose camino para arriba desde adentro, y cuando llegó a la apertura, perdió el balance y cayó al fondo de nuevo. Pude deducir esto por las salientes y hendiduras en la ropa. Esta se movía mientras la criatura, o lo que sea que fuera, intentaba subir por el forro. Un ratón, pensé, y olvidé mi mal estado. Estaba interesado. El pequeño bribón. ¿Cómo es que pudo tramar para sentarse en mi bolsillo? Y lo traje puesto toda la mañana. Pero no, no era un ratón. Vi algo blanco que se asomó hacia afuera desde la tapa del bolsillo. Y en otro momento un objeto se reveló que a pesar de revelarse yo no lo podía entender, ni podía distinguir qué era. Ahora, animado por la curiosidad, me levanté con mi codo,
Mientras lo hacía hice algo de ruido. La cama crujió. Instantáneamente la cosa cayó en el suelo. Yacía ahí estirada por un momento, como para recuperarse, y luego comenzó, con los movimientos de un gusano, a moverse por el piso. Existe una oruga que se llama medidora, porque cuando avanza, jala su cola hasta la altura de su cabeza y luego se impulsa hacia adelante con la longitud total de su cuerpo y otra vez jala su extremidad, formando un bucle, con cada paso midiendo toda su longitud. El objeto que estaba viendo ahora en el piso estaba avanzando precisamente como la oruga medidora. Tenía el color de un gusano de queso y de largo tenía cerca de 8 centímetros. No era, sin embargo, como una oruga, que es flexible en todo su cuerpo. Pero esto era, me parecía ver, articulaciones en dos lugares. Una era más llamativa que la otra. Por unos momentos estaba paralizado por completo. Por el asombro me quedé inmóvil. Cómo la cosa se arrastraba por la alfombra. Una aburrida alfombra verde con un verde más oscuro, casi negro, con flores en ella. Tenía, a mi parecer, una cabeza brillosa, claramente marcada, pero como la luz no era brillante, no podía verla claramente, y más que nada los movimientos rápidos prevenían una inspección rigurosa. Ahora, con un shock más alarmante que la que produjo por su aparición en la bolsa de mi abrigo, yo estaba convencido que lo que había visto era un dedo índice humano, y que la cabeza brillante no era otra cosa que la uña. El dedo no se veía como si hubiera estado amputado. No había señales de sangre o laceraciones donde debería estar el nudillo, pero el extremo del dedo, o su raíz más bien, se desvanecía algo borroso, y yo era incapaz de ver la raíz del dedo. No podía ver una mano, un cuerpo detrás del dedo, nada, cualquier cosa excepto un dedo que tenía un toque de cálida vida en él, sin una coloración de sangre circulando en él. Y este dedo estaba con un movimiento enérgico, arrastrándose sobre la alfombra hacia un closet que estaba contra la pared cerca de la chimenea. Yo salté de la cama y lo perseguí. Evidentemente el dedo se alarmó, así que intensificó el paso. Llegó al closet, se metió abajo de él. Para cuando llegué al mueble, ya había desaparecido. Encendí un cerillo y lo sujeté abajo del closet, que estaba levantado de la alfombra unos centímetros, pero no pude ver más el dedo. Fui por mi paraguas y lo agité por debajo. Barrí hacia adelante y hacia atrás, de izquierda a derecha. Salió algo de humo, pero nada más sólido. Empaqué mi maleta al día siguiente y regresé a mi país natal. Todos los deseos de diversión en la ciudad se habían ido, y la facultad de gestionar el negocio también se había ido. Una fatiga y malestar cayeron sobre mí, y mi cabeza estaba en un enredo. No era capaz de fijar mis pensamientos en algo. En momentos estaba dispuesto a creer que mi inteligencia me estaba traicionando. En otros, que estaba al borde de una grave enfermedad. De cualquier modo, si es probable que esto salga de mi cabeza o no, o me acompañe a la cama, mi hogar era el único lugar para mí. Y rápido fui hacia mi hogar, como corresponde. Cuando llegué a mi lugar de residencia en mi país, mi sirviente, como siempre, llevó mi maleta a mi recámara. La desató, pero no la desempacó. Me opuse a que tirara el contenido de mi bolso Gladstone, no porque haya algo en ella que él no deba ver, pero él siempre pone mis cosas en lugares donde no las puedo encontrar otra vez. Mi ropa, él es bienvenido a ponerla con la demás y donde pertenece. Y en este tema él lo hace mejor que yo. Pero, luego, traigo conmigo otras cosas aparte de mi traje de etiqueta y algunos cambios de lino y franela.
Hay cartas, papeles, libros, y el lugar indicado para estas cosas solo lo conozco yo. Un sirviente tiene una peculiar y malvada maña de poner material literario y volúmenes raros en ciertos lugares que le toma al dueño medio día encontrarlos de nuevo. A pesar de que estaba incómodo y mi cabeza en un torbellino, abrí y desempaqué mi propia maleta. Mientras estaba así de ocupado, vi algo enroscado en mi caja de collares. Una pequeña nota es que en el pasado había unas cajas especiales para guardar los cuellos desmontables, para mantenerlos limpios mientras no se usaban. La tapa se había roto por el impacto del tacón de una bota. Había quitado la tapa dañada para ver si mis collares se habían arruinado, cuando algo enroscado en la parte de adentro que de repente se levantó y saltó, justo como un ladrón de queso, fuera de la caja, sobre el borde de la bolsa Gladstone, y corrió lejos a través del piso de una manera ya familiar para mí. No podía dudar un momento. ¿Qué es lo que era? Aquí estaba ese dedo de nuevo. Había venido desde Londres hacia mi tierra. ¿A dónde fue con su carrera? No lo sé. Estaba muy desconcertado para observarlo. Un poco después, hacia la noche, me senté en mi sillón, tomé un libro e intenté leerlo. Estaba cansado por el viaje, las andanzas en la ciudad y el malestar y la alarma producidas por la aparición del dedo. Me sentí agotado. Era incapaz de darle mi atención a lo que estaba leyendo, y antes de darme cuenta, me quedé dormido. Desperté un instante por la caída del libro en mis manos, y rápidamente recaí a la inconsciencia. No estoy seguro que una siesta en el sillón siempre haga bien. Usualmente me deja en un estado medio estúpido y con dolor de cabeza. 5 minutos acostado en mi cama son tan valiosos como 30 en una silla. Esa es mi experiencia. Dormir sentado es una dificultad para la cabeza. Se cae hacia adelante o hacia un lado o hacia el otro. Y tiene que reacomodarse en una posición donde la línea del centro de gravedad corra a través del torso. De otro modo, la cabeza lleva el cuerpo en una forma que parece volcar fuera de la silla hacia el piso. Me quedé dormido. En esta ocasión de la que hablo, muy sanamente, porque estaba muy cansado. Pero fui orillado a despertar. No por mi cabeza cayendo del brazo de la silla, o mi torso siguiéndola, pero por una sensación fría que se extendía desde mi garganta hacia mi corazón. Cuando desperté estaba inclinado con mi oreja derecha, descansando en mi hombro derecho, y dejaba expuesto el lado izquierdo de mi garganta. Y era aquí, donde palpita la vena yugular, que sentí el frío con gran intensidad. Enseguida encogí mi hombro izquierdo y frotando mi cuello con mi abrigo, inmediatamente algo se cayó, hacia el piso, y ahí otra vez miré el dedo. El disgusto, el horror, se intensificaron cuando percibí que algo se arrastraba detrás de él, que parecía ser una calceta vieja, o algo así fue lo que me pareció al verlo por primera vez. El sol de la tarde brillaba a través de mi ventana, y un rayo brillante dorado iluminaba el objeto mientras luchaba por avanzar. Con esta iluminación, fui capaz de distinguir qué era el objeto. No es fácil el describirlo, pero haré el intento. El dedo que vi era sólido y de materia. Lo que iba tras de él no era alguna de estas dos cosas, o lo era de una forma confusa, de una condición protoplasmática. El dedo estaba unido a una mano que se estaba cuajando en algo material en un proceso de solidificación. Conectado a la mano estaba un brazo traslúcido, y este brazo pertenecía a un cuerpo humano en un estado todavía más vaporoso, en una condición inmaterial. Esto era arrastrado a través del piso por el dedo, justo como un gusano de seda que arrastra el enredo de su tejido. Yo podía ver piernas y brazos, una cabeza, la cola de un abrigo cayendo, enredándose y desenredándose de manera aleatoria.
No había un hueso, un músculo o substancia en la figura. Los miembros que estaban pegados al torso, el cual no tenía columna, y era evidente que no tenía función, dependen totalmente de aquel dedo, que los jalaba como un revoltijo de partes mientras avanzaba. En tal confusión, aquella cosa vaporosa que pienso, no puedo decir con certeza que lo era, pero esa fue la impresión que me dio, que había un ojo asomándose por un poro de la nariz y una lengua colgaba de una de las orejas. Eso fue, sin embargo, solo por un momento que pude ver a este germen de cuerpo. No puedo llamarlo por otro nombre, ya que no tenía más sustancia que el humo. Lo vi solo mientras lo iba arrastrando, alejándolo de la luz del sol. En el momento en el que fue jalado de forma intermitente hacia la sombra, no pude ver algo de él, solo el dedo que se arrastraba. No tuve suficiente energía moral o fuerza física en mí para levantarme, perseguirlo y pisotear el dedo, molerlo con mi talón contra el piso. Parecía que las dos habían abandonado mi cuerpo. ¿Qué había sido del dedo? ¿A dónde había ido? ¿Cómo había hecho para ocultarse? No lo sé. Había perdido el poder de averiguar. Me senté en mi silla, me relajé, contemplando el espacio frente a mí. Por favor, señor, el caballero estaría contento de mirar en la casa que todo el sistema eléctrico esté en orden. Oh, en efecto. Sí, enséñale todo. Recientemente puse el alumbrado de mi casa en las manos de un ingeniero eléctrico, un hombre muy inteligente, el señor Square, con quien había desarrollado una amistad sincera. Él había construido una choza con un dínamo fuera de vista y había confiado la instalación del cableado a sus subordinados, porque él había estado ocupado con otros pedidos y no podía ver personalmente cada detalle. Pero él no era un hombre que dejara pasar algo desapercibido, y él sabía que la electricidad no es una fuerza con la que se puede jugar. Trabajadores malos o descuidados a menudo dejarán sin suficiente protección a los cables, u omiten meter el plomo que sirve de válvula de seguridad en el caso en el que la corriente sea muy fuerte. Las casas pueden incendiarse, los humanos pueden ser electrocutados por el trabajo negligente o descuidado de un empleado. El equipo de mi mansión acababa de ser completado, y el señor Square había venido a inspeccionarlo y asegurarse de que todo estaba bien. Él era un entusiasta en el tema de la electricidad y tenía una amplia perspectiva, de la cual sus límites no podían ser previstos. Todas las fuerzas, me dijo, están correlacionadas. Cuando tienes energía en una forma, tú puedes convertirla en esto o aquello, como lo desees. En una forma es poder de un motor, en otra es luz, en otra es calor. Ahora tenemos la electricidad para la iluminación. La empleamos, pero no tan libremente como en Estados Unidos para impulsar vehículos. ¿Por qué debemos tener caballos jalando nuestros autobuses? Deberíamos usar solo tranvías eléctricos. ¿Por qué quemamos carbón para calentar nuestras piernas? Está la electricidad, la cual no libera un sucio humo como el carbón. ¿Por qué dejamos que las olas desperdicien sus energías en el Támesis, en otros esteros? Aquí tenemos a la naturaleza dándonos gratis, sin pedir algo a cambio, con toda la energía que queramos para empujar, para calentar, para iluminar. Y te diré algo más, mi querido caballero, dijo el señor Square. He mencionado solo 3 métodos para aplicar la energía, y solo es mencionar un número limitado de los usos que la electricidad puede tener. ¿Cómo es la fotografía? ¿No es luz eléctrica transformándose en un factor artístico? Te puedo apostar, dijo. Dentro de poco, será un factor terapéutico también. Oh, claro, he escuchado de ciertos impostores con sus salvavidas.
El señor Square no disfrutó esta pequeña insinuación que le di. Él hizo una mueca, pero regresó la carga. Nosotros no sabemos cómo guiarla, eso es todo, dijo él. No he tomado el asunto en mis manos, pero otros lo harán, lo apuesto, y tendremos electricidad tan libre como usar polvos y píldoras. No creo en cosas de doctores mí mismo. Yo mantengo que una enfermedad sujeta a un hombre porque carece de la fuerza física para resistirse. Ahora, ¿no es obvio que estás empezando por el lado equivocado cuando combates una enfermedad? Lo que quieres es suministrar energía, compensar la falta de fuerza física. Y la energía es energía donde sea que la encuentres. No veo por qué un médico no deba utilizar la marea corriendo bajo el puente de Londres para restaurar el debilitado vigor de todos los que estén aletargados y víctimas del desorden en la metrópoli. Llegaremos a eso, estoy seguro. Y eso no es todo. La energía es energía, en todos lados. Política, moral, física, dinámica, el calor, la luz, las olas, y así sucesivamente. Todas son una. Todas es una. A su tiempo, sabremos cómo reactivar el estado físico y la energía moral de todas las conciencias flojas y encorvadas y voluntades que necesiten una mano. Y como esas siempre hay en la civilización moderna. Yo no sé hacerlo. Yo no sé cómo se hará. Pero en el futuro, los sacerdotes, así como los doctores, tomarán a la electricidad como su principal, no como su única herramienta, y podrán conseguir esta energía de donde sea, del arroyo que corre, del viento, de la marea. Te daré un ejemplo, continuó el señor Square, mientras reía y frotaba sus manos, para enseñarte las grandes posibilidades de la electricidad, usada de una manera burda. En cierta ciudad grande que existe lejos en el oeste de los Estados Unidos, en un lugar para emprendedores, más que Nueva York, tenían tranvías eléctricos, arriba y abajo sobre el camino, hacia todos lados. Los hombres del sindicato, trabajando para la compañía, exigieron que los no sindicalizados fueran apagados, pero a la compañía no le interesó. En su lugar, apagó los del sindicato. Tenía bajo la manga la autosuficiencia de los otros, y llenaron todos los lugares enseguida. Eso no le gustó a los del sindicato, e hicieron correr la voz, que a cierta hora, cada cierto día, todos los cables serían cortados. La compañía sabía esto, gracias a sus espías, y se preparó. Listo para ellos, con 3 veces la carga en los cables. A la hora de la cita, arriba de los postes, se encontraban los huelguistas para cortar los cables. Y bajaron una decena de veces más rápido de lo que subieron, te lo apuesto. Y luego vinieron los telegramas a los hospitales desde todos los puestos de control para que llevaran camillas y cargaran a los incapacitados. Algunos con piernas rotas, brazos, costillas. 2 o 3 tenían el cuello roto. Reconozco que la compañía fue muy piadosa. No puso la suficiente carga para hacerlos cenizas ahí y en ese momento. Posiblemente no le hubiera gustado a la opinión pública. Se detuvo la huelga. Gran impacto a la moral. Todo gracias a la electricidad. Sobre este tema el señor Square no podía dejar de hablar. Me interesó y llegué a pensar que había algo en lo que estaba diciendo, que sus sugerencias no eran solo sin sentidos. Me alegro que el señor Square entrara a mi habitación, guiado por mi hombre. No me levanté de mi silla para apretar su mano porque no tenía la energía suficiente para hacerlo. En un tono apático, le di la bienvenida y le hice una seña para que tomara asiento. El señor Square me miró con sorpresa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Me dijo. No te ves bien. No tienes gripe, ¿verdad? Disculpe, ¿qué? La influenza. Cada tercera persona está diciendo que la tiene, y la venta de eucalipto es enorme.
No es que el eucalipto sea algo bueno. A los microbios no les da influenza. De verdad. ¿Qué les puede importar el eucalipto? Tú has ido para abajo en los escalones de la vida desde la última vez que te vi, patrón. ¿Cómo podría describir eso? Dudé en mencionar las extraordinarias circunstancias que habían ocurrido, pero Square era un hombre que no permitía vacilar. Era francamente directo, y en 10 minutos había conseguido la historia completa de mí. Bastante agitado para sus nervios que... Un dedo que se arrastra, dijo él. Es una historia bastante extraña considerando hasta el final. Entonces se quedó callado, considerando. Después de unos minutos se levantó y dijo, iré a mirar las instalaciones y después le daré vuelta a este pequeño asunto varias veces y ver si puedo llegar al fondo de esto. Soy un buen aficionado de este tipo de cosas. El señor Square no era un yankee, pero había vivido un tiempo en América y afectado para hablar como un americano. Él usaba estas expresiones, formas de hablar de los Estados Unidos, pero no tenía ese timbre transatlántico. Era un hombre sin afectaciones en otro tema en particular. Esta era su única debilidad y era inofensiva. El hombre era tan minucioso en todo lo que hacía que no esperaba su regreso inmediatamente. Era seguro que él examinaría cada parte del generador eléctrico y todas las conexiones y quemadores. Esto haría necesario que se ocupara algunas horas. Mientras el día se iba acabando, sabía que él no podría completar lo que quería hacer esa misma noche, y respectivamente di órdenes para que una habitación fuera preparada para él. Luego, mi cabeza estaba llena de dolor, y mi piel ardía. Le pedí a mi sirviente que se disculpara de mi parte por mi ausencia en la cena, y le dijera al señor Square que fui forzado a regresar a mi cama por una enfermedad, y que creía que iba a estar postrado por un ataque de influenza. Mi ayudante, un valioso compañero, que había estado conmigo durante 6 años, estaba preocupado por mi apariencia, y me insistió en permitirle mandar buscar a un doctor. No tenía mucha confianza en el médico local, pero si mando por otro doctor al pueblo más cercano, el de aquí se ofenderá y puede hacer escándalo. Así que rechacé tal idea. Si de verdad fuera a tener un ataque de influenza, sabía tanto como el doctor sobre cómo tratarla. Quinina, quinina. Eso era todo. La quinina es un medicamento que se usa para la malaria. Se extrae de la corteza del árbol de la quina. Es originario de América del Sur. Le pedí a mi hombre que prendiera una lámpara pequeña y la bajara un poco, lo suficiente para poder encontrar algo de jugo de lima en mi cabecera y mi pañuelo de bolsillo, y para poder ver la hora en mi reloj. Al terminar, le pedí que me dejara. Estoy acostado en la cama, ardiendo, atormentado por el dolor de mi cabeza y mis ojos en llamas. Si me quedo dormido o si se desconecta mi mente por momentos, no puedo decirlo. Tal vez me desmayé. No tengo recuerdos de algo después de ir a la cama y tomar un sorbo de mi jugo de lima que me supo a jabón, hasta que fui despertado por la sensación de dolor en mis costillas. Un lento, tortuoso dolor que roía de a momentos más intenso. Semiconsciente estaba, en parte dormido y en parte atento a mi actual sufrimiento. El dolor era real, pero en mi imaginación pensaba que un gran gusano estaba haciéndose camino entre mis costillas. Me parecía verlo. Se torcía y daba la vuelta. Después regresaba a la misma posición y otra vez giraba, y así daba una vuelta completa. Esto, obviamente, debía ser un sueño, una alucinación. Mientras estaba recostado en mi espalda y mis ojos estaban dirigidos hacia mi pie de cama. El edredón, las cobijas y las sábanas se interponen entre mis ojos y mi costado.
Pero con fiebre uno puede ver sin los ojos, en toda dirección y a través de todos los obstáculos. Desperté completamente por una agonizante punzada. Intenté gritar y tuve éxito en tirarme sobre mi lado derecho, el cual tenía dolor. Inmediatamente sentí la cosa que me daba punzadas retirarse, por falta de una mejor expresión, entre mis costillas. Y ahora lo vi, parado a un lado de la cama, una figura que tenía su brazo bajo la ropa de cama y lentamente lo estaba retirando. La mano estaba saliendo tranquilamente de estar cubierta y descansó sobre el edredón, con el dedo índice extendido. La figura era de un hombre, vestido en harapos, con una cara amarillenta y maliciosa, una amplia frente con un corte inspirado en la moda francesa y un bigote oscuro. La mandíbula y la barbilla estaban cubiertas por un crecimiento erizado, como si la idea de rasurarse hubiera sido abandonada durante una quincena. La figura no parecía totalmente sólida, pero tenía una consistencia coagulada. Su rostro también se veía cuajado. Mientras miraba ese objeto se empezó a retirar, deslizándose hacia atrás de una manera extraña, por el peso extra de la mano que estaba más sólida. De verdad, la única parte sólida que tenía. Aunque la figura dejó de agacharse, ya no estaba amontonada junto al dedo, como si no tuviera una existencia material. No era el mismo, había adquirido consistencia y una solidez que no poseía antes. ¿Cómo es que desapareció? No lo sabía, ni a dónde había ido. La puerta se abrió y el señor Square entró al cuarto. ¿Qué? Exclamó en una voz alegre. ¿Es influenza? No lo sé. Creo que es ese dedo de nuevo. Ahora, mira aquí, dijo Square. Yo no voy a tomar este tipo de bromas por más tiempo. Dime todo al respecto. Yo me encontraba exhausto, tan débil que no era capaz de contar todo lo que había tomado lugar. Pero Square me hizo unas cuantas preguntas y extrajo los hechos principales. Él juntó las partes en su propia mente, tan ordenada, para formar una pieza completa. Hay una característica en este caso, me dijo, que llama mi atención como algo notable e importante. En primera, solo era un dedo. Luego, una mano. Luego, una figura indefinida unida a esa mano, sin columna vertebral, sin consistencia. Y por último, una forma completa, con algo de consistencia y espinazo, pero este último en una condición gelatinosa. Y la figura entera afectada por el exceso de peso de la mano, justo como antes, cuando la mano y el brazo eran superadas por el peso del dedo. Simultáneamente con esta figura comprimiéndose y consolidándose, vino la degeneración y pérdida de tu fuerza vital, y en una palabra, tu salud. Lo que tú pierdes, la cosa lo consigue, y lo que consigue, lo obtiene por entrar en contacto contigo. Eso está bastante claro, ¿o no? Me atrevo a decir, no lo sé, no puedo pensar. Supongo que no. La capacidad de pensar ha sido drenada de tu cuerpo. Muy bien, debo de pensar por ti y lo haré. Energía es energía, y ver si yo puedo lidiar con tu visitante de tal manera que logre probar justo lo que hace un verdadero disuasivo moral, como el utilizado en los hombres del sindicato que se fueron a huelga, sin importar dónde esté. Aunque ese no es el punto. ¿Serías tan amable de darme algo de jugo de lima?, le supliqué. Le di un sorbo a la bebida ácida, pero sin el alivio. Escuché a Square, pero sin esperanzas. Yo quería estar solo. Estaba cansado de mi dolor, cansado de todo, incluso de la vida. Me era indiferente este asunto, si me recuperaba o me deslizaba fuera de mi existencia. Estará aquí de nuevo en poco tiempo, dijo el ingeniero. Como dicen los franceses,
El apetito viene con la comida. Eso ha estado sobre ti 3 veces. No estará contento sin otra probada. Y si consigue una más, yo creo que será suficiente para terminar contigo. El señor Square frotó su barbilla y luego metió sus manos en los bolsillos del pantalón. Ese hábito también lo había adquirido en América. Era algo poco elegante. Sus manos, cuando no estaban activamente ocupadas, iban en sus bolsillos. Inevitablemente ellas gravitaban para allá. A las damas no les gustaba Square. Ellas decían que él no era un caballero. Pero no era que él hiciera o dijera algo indecente. Solo que él hablaba con ellas, las miraba, caminaba con ellas, siempre con sus manos en sus bolsillos. Yo he visto a una dama darle la espalda deliberadamente por culpa de este hábito. Parado ahí con las manos dentro de las bolsas del pantalón, él estudiaba mi cama y dijo con un tono de desprecio: anticuado y malo de 4 postes. No debería estar permitida. Yo supongo, es insalubre de cualquier modo. No estaba en condiciones de discutir esto. Me gusta mi cama de 4 postes con cortinas a la cabeza y en los pies. No es como que la cerrara, pero me da un sentimiento de privacidad que le faltaría a una de estas camas con cabecera. Si hay una ventana a los pies de la cama, uno puede estar acostado sin tanto brillo en los ojos, y aún así no oscurece el cuarto como cerrando unas cortinas. Hay mucho que decir de una cama de 4 postes, pero este no es el lugar para hablar de eso. El señor Square sacó sus manos de los bolsillos y empezó a manipular la toma eléctrica que estaba cerca de la cabecera de mi cama. Puso un cable, lo deslizó en un semicírculo a lo largo del piso y luego empujó al final del extremo enredado hacia mi mano en mi cama. Mantén tus ojos abiertos, me dijo, y tu mano bien cerrada y cubierta. Si ese dedo regresa a toquetear tus costillas, tócalo con la punta del cable. Yo manejaré el switch desde atrás de la cortina. Luego, él desapareció. Estaba muy desinteresado en mi miseria como para girar mi cabeza y observar dónde estaba. Permanecí inerte, con el cable en mi mano y mis ojos cerrados, sufriendo y pensando solo en el dolor punzante en mi cabeza y los dolores en mi zona lumbar y mis piernas. Pasó algo de tiempo antes de volver a sentir el dedo trabajando otra vez en mis costillas. Ahora manoseaba, ya no solo perforaba. Ahora sentía la mano entera, no solamente un dedo, y la mano era grande, fría, húmeda y pegajosa. Yo estaba consciente. ¿Cómo? No lo sé. Pero si el dedo llegaba a la región izquierda donde estaba mi corazón, y por decirlo de algún modo, la mano se planta en él, con su fría palma encima, ahí inmediatamente mi corazón dejaría de latir, y estaría, como diría Square, desahuciado. Mi instinto de autoconservación llevó la bola de cable eléctrico contra la mano, contra uno de los dedos, creo, y de inmediato me di cuenta del golpeteo, un sonido similar a un chillido. Giré mi cabeza lentamente y con poca energía, y vi aquella figura, ahora más sólida que antes, brincando en un éxtasis de dolor, esforzándose de sacar el brazo de abajo de las sábanas y quitar su mano del punto eléctrico. Al mismo tiempo, el señor Square salió de detrás de las cortinas con una risa seca y dijo: «Yo creo que debemos arreglarlo. Él tiene el rollo de alambre en él y no puede escapar». Ahora, olvidémonos de los detalles, pero no te dejaré ir hasta que sepa todo sobre ti. Esta última oración no fue dirigida hacia mí, pero hacia la aparición. Ahí mismo, él me invitó a quitar el punto de la mano de la figura, cosa, lo que sea que eso fuera, pero también estar listo en cualquier momento. Entonces, procedió a instruir a mi visitante en la doctrina de la fe cristiana, que se movía incansablemente dentro del círculo del cable, pero no podía escapar de él.
La cosa respondió en una tenue y chillante voz que parecía venir de la distancia, y tenía un tono quejumbroso. No pretendo repetir todo lo que se dijo. No puedo recordar todo lo que pasó. Mi memoria estaba afectada por mi malestar, así como mi cuerpo. Aún así, prefiero decirles aquellos pedazos que sí puedo recordar en lugar de repetir lo que Square dijo que había escuchado. Sí, fui un fracasado. Siempre lo fui. Nada iba conmigo. El mundo estaba en mi contra. La sociedad estaba en mi contra. Yo odio a la sociedad. No me gusta el trabajo tampoco. Nunca lo hizo. Pero me gusta alterar a lo ya establecido. Yo odio a la realeza, a los terratenientes, a los párrocos, todo lo que existe, excepto a la gente. Y esos son los desempleados. Siempre fui así. Nunca conseguí un trabajo adecuado para mí. Cuando morí, me enterraron en un ataúd barato, baratísimo, y me dieron una tumba asquerosa, barata, y un servicio como un traqueteo de barato, y sin monumentos. No quería uno. Oh, hay muchos de nosotros, todos descontentos, disgustados. Eso es una pasión. Lo es. Llega a las venas, te llena el cerebro y ocupa el corazón. Es una especie de cáncer divino que toma posesión del hombre entero y lo hace insatisfecho con todo y odiar a todo el mundo. Pero debemos tener nuestro pedazo de felicidad en algún momento. Todos ansiamos por él de un modo u otro. Algunos piensan que hay un estado en el futuro de bendiciones y por eso tienen esperanza y buscan perseguirlo, conseguirlo. Porque la esperanza es el cable y el ancla que une a lo que es real. Pero cuando no tienes ese tipo de esperanza, no crees en algún futuro. Debes buscar la felicidad aquí. No la conseguimos cuando estábamos vivos, así que buscamos obtenerla después de la muerte. Nosotros podemos hacerlo. Si podemos salir de nuestros baratos y asquerosos ataúdes. Pero no hasta que la mayor parte de nosotros se desmorona. Si quedan 1 o 2 dedos, entonces podemos hacer el camino hacia la superficie. Esos féretros baratos se hacen pedazos en poco tiempo. Luego, la única parte sólida de nosotros puede sacar el resto de nuestro cuerpo que se ha convertido en nada detrás de él. Después, vamos a tientas por los vivos, por los que les va bien si podemos conseguirlos, o por los honestos y pobres trabajadores si no podemos. Los odiamos a ellos también porque están satisfechos y felices. Si alcanzamos a alguno de ellos, y lo podemos tocar, entonces podemos extraer su fuerza vital para usarla en nosotros y recuperarnos a costa de ellos. Eso era lo que estaba a punto de hacer contigo. Subirme a alguien destacado, cerca de solidificarme en un hombre nuevo y recibir una nueva oportunidad en la vida. Pero he fallado esta vez, justo como mi suerte. Fallo en todo. Siempre ha sido así. Excepto con la miseria y la decepción. Me tocó mucho de eso. ¿Qué son todos ustedes?, preguntó Square. ¿Anarquistas sin empleo? Algunos vamos con ese nombre. A otros nos denominan de otra manera, pero todos somos uno, y juramos fidelidad solo a un monarca, al soberano descontento. Nosotros fuimos criados para tener disgusto por el trabajo manual, y crecemos como vagos, refunfuñando de todo y peleando con la sociedad que nos rodea y la divina providencia que está sobre nosotros. ¿Y cómo se hacen llamar ustedes ahora? ¿Llamarnos? Nada. Somos lo mismo, en otra condición. Eso es todo. La gente nos llamó alguna vez anarquistas, nihilistas,
socialistas, disidentes. Ahora nos llaman influenza. El lenguaje aprendido de los microbios, los bacilos y bacterias. Microbios, bacilos y bacterias que destrozan. Nosotros somos la influenza. Nosotros somos el fracaso de la sociedad, los disgustados, subiendo y saliendo de nuestras baratas y asquerosas tumbas en forma de enfermedades. Somos la influenza. Ahí está, supongo, exclamó Square de manera triunfante. ¿Acaso no dije que todas las fuerzas están correlacionadas? Si es así, también toda la energía negativa. Las deficiencias de la fuerza son una en sus diferentes manifestaciones. Hablamos de resentimiento divino como fuerza que impulsa el progreso. Tonterías, es una parálisis de energía. Transforma todo lo que absorbe en ácido, en envidia, en despecho, en bilis. No inspira algo, pero pudre todo el sistema moral. Aquí lo tienes. Moral, social, disgusto político en otra forma. En ninguna dirección. Eso es todo. Lo que el anarquismo es en el cuerpo de la política, la influenza es en el cuerpo físico. ¿Estás viendo eso? Sí, y yo creo que le respondí, y después caí en la tierra de los sueños. Yo me recuperé. Lo que Square hizo con la cosa, no lo sé, pero creo que lo redujo otra vez a su forma negativa anterior y a su estado de descomposición. Y así llegamos al final de esta historia. Me gustó bastante. La idea de cómo el simple dedo de un difunto atormentado puede regresar del más allá para chuparle la energía poco a poco a una persona para intentar renacer es perturbadora. En ese caso, nadie está a salvo. Pero en fin, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse, darle like si les gustó la historia y sobre todo, estén atentos a esa pequeña cosquilla que sienten bajo su ropa en un día normal. Puede que solo sea la tela de su ropa o puede que sea el meñique de un espíritu intentando aprovecharse de su energía. Hasta la próxima.